Buenos días para todos. Muy buenos días. Espero que estén tan felices y motivados como debe ser, porque Cristo debe ser nuestra motivación. No hay otra motivación más grande que saber que Dios se hizo hombre y pisó la tierra. Y la Biblia dice que entonces el polvo de la tierra se sentó en el trono de Dios. A través de Cristo los hombres tenemos entrada al cielo. Eso es lo más importante de la cristología, que a través de Cristo usted y yo tenemos entrada ¿a dónde? Al cielo, a la eternidad para siempre. El curso del matrimonio es válido para prematrimonial para los que se casen este año nomás. Ya el otro año no es válido. Hay que hacer el curso. Si alguien se casa este año y viene al curso de prematrimonial o de matrimonio al seminario, vale como prematrimonial, porque se tocan los temas que se necesitan para eso. Solteros, casados, personas que en el fondo, escuche, en el fondo de su corazón desean un ministerio, deben venir. ¿Por qué? Porque usted necesita enseñar y usted aprende ahí cómo enseñarle a parejas. Entonces esperamos que haya una buena convocatoria. 14 de junio, festivo, 5 de la tarde, de 8 a 5, para que no hayan excusas de permisos, que no puedo, que el trabajo, que esto. Entonces esperamos que ustedes estén dispuestos a aprender y todos necesitamos ese tiempo. Es un tiempo especial. Ya hay 6 personas inscritas que se habían inscrito, valga la redundancia, en el tiempo pasado, pero no se pudo hacer, entonces ellos están inscritos porque eso son cosas que se apartan. Entonces ahí están las personas que se habían inscrito, tienen su inscripción igual. ¿Listo? El costo es de 50,000 por pareja. Si viene solo, pues la mitad, 25,000 pesos. Se le da su almuerzo, café, un refrigerio y ese es el tiempo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces vamos al tema de hoy. También ya empezó la escuela, ¿no? El jueves empezamos escuela. Los que falten por cancelar les recomiendo. Y en Suba empieza mañana. Mañana tienen la escuela en Suba. Tengo ganas de ir, se lo digo de corazón. Tengo un deseo profundo de ir. Espero que no haya problema mañana con las marchas y todo eso. Si no hay problema, para ir a Suba, a compartir la escuela para darle el inicio, ¿sí? Si no, pues entonces la reciben ya virtual porque ya está grabada. Pero ya depende de las circunstancias. Por mí yo quiero ir, ¿sí? Pero depende también cómo esté el asunto por la tarde. Bueno, igual el discipulado depende de las circunstancias. Anhelamos que sea presencial, siempre es mejor, pero si no se puede, pues al menos lo recibimos virtual el discipulado. Y las clases igual, todo sujeto a la situación que está pasando. El jueves la hicimos presencial, súper bien, y presencial se aprende, se recibe. Es muy diferente. Listo, entonces vamos al tema de hoy. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 al 14. Primera de Corintios 16, 13 al 14. Cuando uno predica la Biblia expositivamente, arranca uno el libro con una emoción impresionante. Por el camino se va cansando el predicador porque es una tarea ardua de cubrir 50 predicaciones de Corintios, pero cuando llegas al final del libro te da a pesar, dice vamos a terminar, dentro de 8 días terminamos el libro de Corintios, la primera carta, 50 sermones, o sea hoy es el sermón número 49 de la carta a los Corintios, entonces ya uno le da a pesar como predicador, dice uy salimos de Corinto y luego vamos a tener un tiempo vamos a tener un mes donde vamos a hablar 4 domingos acerca del ayuno. Bíblicamente, ¿qué es el ayuno? Porque la iglesia necesita entender eso también. Y luego retomamos, 2 de Corintios, empezamos otra vez. ¿Listo? 1 de Corintios 16, 13 y 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Padre, gracias por esta mañana. Solo pedimos una cosa y es que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar. Esté a través de la Escritura, Señor, abriendo nuestro entendimiento
hablando a nuestro corazón, Señor, llevándonos a entender estos principios tan importantes para la vida diaria en Cristo. Gracias por la iglesia. Gracias por permitirnos congregar los domingos, Señor. Gracias por todas las cosas, porque eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios justo. Te adoramos esta mañana y te pido que dispongas tú los corazones, que aquel corazón que quizás no comprende o ni entiende su condición, sea la obra del Espíritu esta mañana sobre él o sobre ella, dándole esa capacidad de disponerse a escuchar para vivir la palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Principios para una vida cristiana eficaz. Principios para una vida cristiana eficaz. Todos estos principios que vamos a mirar hoy, usted los escuchará toda la vida cristiana. En 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 10 años, podrá escuchar los mismos principios. ¿Por qué? Porque los principios de Dios no cambian. Ellos permanecen para siempre. Cuando Dios dice velad, no está diciendo que velemos en el mes de mayo, o que velemos en el 2021. Él está diciendo velad. Es un estado, es algo constante, algo que el cristiano debe entender. Vamos culminando la carta a los Corintios, la cual está llena de reprensiones. Hoy vamos a hacer en medio de esos 5 principios un recorrido por toda la carta para darnos cuenta por qué Pablo les da estos 5 principios en estos 2 versículos a la iglesia de los Corintios, porque él sabe lo que está haciendo, no es suelto. Él no está diciéndoles velen porque yo quiero que ustedes velen. No, él está diciéndolo porque la condición de la iglesia no era nada fácil. Los primeros 14 capítulos tratan con un comportamiento errado de los creyentes de Corinto. El capítulo 13 confronta la falta de amor, ¿se acuerdan? El capítulo 13 de Primera de Corintios. Y el capítulo 15 muestra una teología errada. O sea, llevamos 15 capítulos y en el 15 muestra una teología errada de la resurrección. En el 13 les muestra la falta de amor y en el resto del capítulo les está confrontando divisiones, contiendas, chismes, herejías, inmoralidades. Y llega aquí a decirles cómo se puede evitar el creyente llegar a situaciones como las que vivió Corinto. ¿Cómo usted puede evitar caer en esos pecados que la iglesia tenía? Pablo le da una salida y es lo que vamos a aprender hoy. Pablo posee un corazón paternal. Su pasión por la iglesia lo lleva a dar todo por ellos. Quiere solamente que conozcan a Cristo y se esfuerza en vivir a Cristo para que no sean solo palabras. En nuestro caminar con Dios nos vamos dando cuenta cómo es nuestra fe. Algo que le ayudaría a usted y a mí y a cualquier creyente es estar examinándose ¿en qué? En la fe. De hecho, el mismo Pablo habla de eso, dice, examinaos si estáis en la fe o si tal vez estamos reprobados por Cristo. Muchos creen que están andando con Cristo y no están andando con Cristo. Están andando en la iglesia quizás, pero están en su carne. Su mente todavía los lleva a hacer cosas que no haría un creyente. Y no estoy diciendo que no sean salvos, aclaro. Estoy diciendo que hay una falta de madurez en su corazón y la fe entonces se vuelve tambaleante, fluctuante. Un día estás en la eternidad y otro día estás al borde del infierno, ¿sí? Un día amas al Señor y lo glorificas en tu mente y en tu corazón y al otro día crees que Él es injusto. Imagínense esa lucha. Cuando un cristiano piensa un día que Dios es lo máximo y que usted daría la vida por Él y le dice gracias por mi familia, gracias porque me bendices, gracias por mi trabajo, gracias y gracias y gracias. Y al otro día dice, no, esto es muy duro, esta situación es terrible, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estará el Señor? Eso se llama ser fluctuante y se llama una fe que no ha madurado. La fe madura, escuche, no es una fe que no siente. Solamente es una fe que está unida a la palabra. Y cuando vienen esos pensamientos, entonces igual a los de cualquier persona, porque somos humanos, inmediatamente la palabra salta adelante y dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está
Y viene la promesa, viene la palabra a la mente y al corazón para no ser abatidos, para no ser, digamos, desanimados, podríamos decir, en nuestro caminar diario. La fe más allá, escuche, la fe es uno de los conceptos más errados que tiene la iglesia, más errados. Creemos que es pedir y que Dios responda. Pensamos que es declarar cosas para que éstas sucedan. Algunos ya no declaran, pero tampoco tienen fe. No, yo ya no declaro, pero no tiene fe. ¿Por qué podría, o sea, cuál es el termómetro de la fe? ¿Quién sabe? Yo ya hace 8 días lo dije. ¿Cuál es el termómetro de la fe? Puede decirlo si alguien lo sabe. La obediencia es el termómetro de la fe, no es otra. No es cuántos versículos se saben, ni cuántas reuniones recibe, ni cuántos sermones ha escuchado, ni a quién escucha, ni que usted diezme, ofrende. Ese no es el termómetro de la fe. El termómetro de la fe es obediencia a la palabra, en aspectos a veces tan pequeños que no los vemos. No los vemos como importantes, no los vemos como necesarios. La fe más allá se trata de vida y vida verdadera, de obediencia a aquel en quien yo he creído. Leer la Biblia, orar y desobedecer no tiene coherencia. Leer la Biblia, orar y desobedecer chocan, no tienen coherencia esas tres cosas. Pablo en esos 2 versículos nos enseña 5 imperativos. Para los que no saben de pronto, aunque todos deberían saberlo porque esto lo enseñan en primaria, un imperativo es una orden, un mandato o una solicitud. 5 órdenes, 5 mandatos o 5 solicitudes, como usted quiera anotar. Le dice a los corintios que tienen que velar, permanecer firmes, segundo. Tercero, ser maduros, que es lo mismo que portarse varonilmente, en griego es ser maduros, fuertes y amorosos. Esos son los 5 que vamos a mirar. Estas características que debe tener todo creyente son contrarias a lo que el apóstol trató con la iglesia en los primeros capítulos. Es decir, Pablo cerrando su carta, porque la otra semana terminamos la carta, quiere dejarles claro a ellos qué hacer, cómo vivir. Listo, ya les prediqué 15, 16 capítulos y les confronté todo lo que podía confrontarles acerca de su vida interna. Ahora quiero decirles cómo vivir una vida eficaz. Por eso se llama el tema una vida ¿qué? Eficaz. ¿Qué es? Que da resultados, que no se cansa, que no se frustra porque no ve resultados. Una de las cosas que hace que usted más se frustre es ver que todavía continúa en las mismas cosas de hace años y que usted no cambia. Eso lo lleva, le mete un gusanito en el corazón, que empieza a taladrar el corazón, a hacer un hueco y a pensar que Dios se equivocó con usted, o a pensar que Dios no es lo que dice la Biblia que Él es: bueno, justo, santo, puro, eterno. O sea, no hay maldad en Él. Usted nunca encontrará un destello, un vislumbre de maldad en Cristo. Cuando su mente llega a pensar eso, es resultado del pecado de nuestro corazón. Una persona centrada en las Escrituras, centrada en la palabra, por más difícil que sea la circunstancia, siempre alaba, siempre adora. Dice: Señor, esto es difícil, pero te adoro, pero te amo. Te pido que me enseñes a ver, a discernir, a entender por qué me está costando toda esta situación tanto. Primero, velad. Vamos al primero, velad. El primer mandamiento de Pablo a la iglesia de Corinto fue: velad. Viene del griego gregoreo, como suena gregoreo, que significa vigilar, estar de guardia, estar despierto y figurativamente vivo, o sea, estar vivo, estar despierto. Les repito, viene del griego gregoreo, para los que les gusta tomar nota y les interesa, que significa vigilar, estar de guardia, estar despierto y figurativamente estar ¿qué? Vivo.
Pablo usa mucho el término entre la muerte y la vida, o sea, para hablar de aquellos que están vivos y aquellos que están muertos. Y Pablo les está diciendo, velad. ¿Por qué? Por la condición que él ha venido resaltando durante toda la carta, de tantas situaciones que había en la iglesia. El término velad aparece 22 veces en el Nuevo Testamento y siempre hace referencia a los cristianos que están despiertos, activos en la obra, que avanzan en el Espíritu. Siempre hace referencia a eso. Cuando usted encuentra la palabra velad, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre denota un tiempo de alerta y al mismo tiempo habla de creyentes activos, de creyentes vivos por la palabra de Dios. Los corintios no estaban velando, al contrario estaban dejando que las prácticas de su pasado y sus conceptos cerrados influenciaran su nueva vida. Esa lucha la tienen, todos los creyentes la tenemos, pero esa lucha no puede ser eterna, porque si no usted se equivocó como la vivienda, ¿sí? Puede estar en el lugar equivocado. Si usted cree que toda la vida va a luchar con su pecado del pasado, así no es. Se lucha con nuevos pecados, eso es diferente. Se lucha con nuevas batallas, porque vamos descubriendo. En la medida en que Dios se va revelando a nuestra vida, nos vamos dando cuenta que nuestro carácter no es lo que nosotros pensábamos. Que hay más orgullo en el que parece humilde, a veces son los más orgullosos. Las personas humildes de apariencia son orgullosos fuertes, o sea, alguien decía, los pobres también son orgullosos. No tenemos nada de qué enorgullecernos, pero muchos toman el papel de víctima, de pobrecitos. Orgullo, brota el orgullo. No me gusta, no quiero mostrar mi corazón, temo. ¿Por qué? Porque eso viene del pasado. Corinto era así, ellos estaban mostrando muchas de sus cosas del pasado. Ellos habían sustituido la sabiduría de Dios por la sabiduría humana, capítulo 1, versículo 18. Vamos a hacer un recorrido mirando por qué Pablo les dice a ellos que velen. ¿Cuáles son los motivos de velar? O sea, él no les dice velen porque yo quiero. Él tiene razones fuertes para decirle a la iglesia, velad. Ellos habían sustituido la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios, a través de Pablo, quiere destruir la sabiduría humana de los corintios. Y eso tiene que pasar en nosotros. Escuche, cuando usted se cree sabio en su propia opinión, usted no vela. Porque usted cree que usted está seguro. Y usted cree que está muy bien. Y usted cree que como va bien. Aquí hay alguien que tiene un dicho que dice, ¿cómo va? Bien. Dice, eso dijo la loca cuando la llevaban del pelo, dicen por ahí. Bien. Y uno cree que va bien. Uno dice no. Entonces eso impide que usted vele, que usted esté alerta, que usted ore, que usted clame, que usted se postre ante Dios y le diga, Señor, definitivamente no puedo. Me queda grande mi vida. Si a usted no le queda grande su vida, Dios no puede obrar en usted. ¿Sí sabía eso? Cuando a usted le quede grande su vida, ese día Dios viene a su ayuda. Y es cuando usted lo puede conocer y lo puede experimentar. Pero mientras usted crea que usted no necesita velar, es porque usted está en una falsa seguridad. Usted está en algo errado en su corazón. Eran contenciosos, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. O sea, no eran sabios, aparte de eso eran ¿qué? Contenciosos. Dice que tengan una misma mente y un mismo ¿qué? Parecer. Capítulo 3, versículo 9.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo les dice que él está haciendo una labor en la vida de ellos. Él no está juzgando la vida de ellos. Si tú tomas siempre las cosas como un juicio, no las vas a ver correctamente. Necesitas verlas de parte de Dios, decir, claro, yo necesito ayuda. Le hablo yo, necesito ayuda. ¿Cada cuánto? Todos los días. Cuando eso se me olvida, sufro y batallo. Cuando eso se me olvida, mi arrogancia sale, mi soberbia brota, mi orgullo me engaña. Por eso todos los días quiero ir y depender del Señor. Eran litigiosos, o sea, tiene que ver con la pelea, con los pleitos. Capítulo 6. Capítulo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esto es un resumen de la carta porque tenemos que cerrar la carta así. Pablo, ¿se acuerda que hablamos que Pablo decía que no se puede llevar a pleito a un hermano, hay que resolver, hay que hablar? Ellos tenían ese problema. Habían confundido y pervertido el significado del matrimonio, el divorcio y el celibato, capítulo 7 de Corintios. Ellos tenían un error terrible en cuanto al divorcio, en cuanto al matrimonio, en cuanto al celibato. Capítulo 10, versículo 23. Eran licenciosos. 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo les dice, hagan lo que se les dé la gana, ¿sí? Así es el lenguaje más conocido ahora. Pero recuerden que no todo ¿qué? Edifica. Hay cosas que le van a pasar factura más adelante, pero hágalo si quiere, para que experimente usted mismo su error, para que experimente usted mismo su condición. Pablo les está hablando de esa manera. Usaron mal los dones espirituales, capítulo 12, capítulo 14, y sobre todo fallaban mucho en el amor, por lo que Pablo les dedica un capítulo entero a enseñarles qué es el amor verdadero, 1 Corintios 13. En el Nuevo Testamento, escuche, nos habla por lo menos de 6 cosas, para que tome nota ahí, de las cuales debemos estar vigilantes. 6 cosas por las cuales usted debe estar vigilante. Entonces, ya hicimos un resumen de los motivos por los cuales Pablo le dice a la iglesia, velad. Alguien dice, ¿de una palabra sale todo eso? Sí, de una palabra sale todo eso. Porque créame que esa palabra es muy importante en un cristiano. Es más, es tan importante la palabra velad que determina la condición de un cristiano vivo o muerto, que apenas está de pronto resucitando, que apenas medio está entendiendo o comprendiendo un poco la vida cristiana. Entonces vamos a mirarlas rápidamente, las 6 cosas. La primera es en cuanto a Satanás, no en cuanto a Sabanás, que es lo que la hace llegar tarde, ¿sí? Sabanás, ¿sí? O la cobija de 4 tigres, no es cuanto a eso, es en cuanto a Satanás, ¿sí? Dice 1 Pedro 5, 8, 9. Alguien decía, eche fuera a Sabanás, ¿sí? a las cobijas, eche fuera. No, eche fuera a Satanás para que no llegue tan tarde. En cuanto a Satanás, 1 Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pablo usa las mismas palabras de Corinto, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Usted no es tan especial para que el diablo se ocupe solo de usted. Se ocupa de toda la iglesia. La batalla que usted tiene, usted no solo la tienen muchos hermanos en la iglesia. Pero Pedro, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Son 3 áreas en las que él trabaja, no vamos a profundizarlas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2, 15, 17. Esas 3 áreas él está todo el tiempo trabajando a ver por dónde él puede llegar al corazón del creyente.
Segundo, estamos en el primer punto y estamos mirando 6 áreas en las cuales Pablo está advirtiendo, o la Biblia nos advierte en el Nuevo Testamento, que debemos velar en cuanto a las tentaciones. Marcos 14:38. Marcos 14:38. En cuanto a las tentaciones, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para no entrar en tentación. Aquí no habla de tentaciones como usted se las imagina. A veces uno se imagina que para el hombre la tentación será una mujer en minifalda de 30, 60, 90, 60, 90, ¿eso o es al contrario? ¿Cómo es? ¿Sí dije bien o es al contrario? Es que a veces me confundo si es 60, 90, 60, no, es 90, 60, 90. Eso, allá están haciendo gestos. No se refiere a eso, tranquilos, no se refiere a eso, ¿sí? A veces eso no es tan fuerte como otras cosas que hay internas, como el orgullo, como la arrogancia, como la soberbia, como la inmadurez. Somos tentados cuando somos inmaduros a pensar incorrectamente de nuestro Dios. El texto de velad siempre deberá llevarla a usted a vigilar su corazón, a estar alerta. Si no cuidamos esa parte, no nos daremos ni cuenta que hemos caído en tentación. Usted no se da cuenta a qué horas y ya la tentación le ganó. Otro, o 3, sí, 3. En cuanto a la apatía y la indiferencia. Una persona apática e indiferente a lo que pasa en su vida o en su iglesia, no puede velar porque está engañado en sí mismo. En cuanto a la apatía y la indiferencia. Hay gente apática, escuche, en cuanto a la iglesia. No le interesa nada, solo venir, sentarse y escuchar. No hay problema, listo. Pero hay gente que está más mal todavía. Está apática en cuanto a su propia vida. No quiere tomar las riendas de su vida y resolver. A nosotros hace años un pastor nos dijo eso y nos sirvió. Hágase cargo de su vida, o sea, asuma su vida. Eso se llama madurar en Cristo. Asumo mi vida, soy desobediente, lo asumo. Listo, delante de Dios voy a asumirlo, voy a quebrantar, voy a orar, voy a pedirle que tenga misericordia de mi alma, que me enseñe a vivir para Él. Eso es asumir la vida correctamente. Tengo problemas en la economía, me considero tacaño, me considero que soy mal administrador. Voy a mirar qué argumentos hay en contra de mi vida y voy a resolverlos. Voy a tomar la postura correcta. Eso se llama no ser apático. No dejar que pasen los días, los meses y los años como Celio, ¿sí? Y no hace nada. Eso es pecado. Se llama, el término correcto se llama indulgencia contra su propia alma. Es duro. Y algunos creen, escuche, algunos creen el mal concepto que esa persona no se ama. No, se ama demasiado como es. No quiere cambiar. Se ama así. Así mismo como es, así se ama. No ama realmente a Cristo porque él no ve o ella no ve que necesita una transformación cuando inmediata, ya, para salir de todas esas situaciones. Hay un ejemplo en Apocalipsis 3, versículo 1 al 3, de la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? Le voy a leer lo que dice ahí. Ellos eran apáticos, pero estaban engañados. Apocalipsis 3, 1, 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, escuche, hacían obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, les dice, velad. Acuérdense que el término vigilante significa ¿qué? Velad. Podemos decir velad y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, le dice, despiertes, está muriendo iglesia. Si no despiertas vas a morir más rápido. Sé vigilante en las áreas que a cada uno le corresponden. Si aquí hay 40 personas o 50 personas, cada uno tiene un proceso ¿qué? Diferente. El asunto es que usted reconozca, que usted diga, sí, en mi caso es esto específico, yo lo sé. Otros tienen la respuesta de siempre, yo lo sé, pero no hacen nada. Y otros tienen la otra respuesta de siempre, no lo había visto así,
pero tampoco hacen nada. O sea, ni lo había visto así o yo lo sé. El asunto no es saberlo solamente, el asunto es apropiarse de esa situación y decir, Señor, necesito tu ayuda. Los cristianos no podemos olvidarnos de la palabra de Dios impunemente. No podemos descuidar la escritura, menospreciarla, tratarla como si no valiera nada. Eso hizo la iglesia de Sardis. Antes que nos demos cuenta, los caminos de Dios se hacen vagos e indefinidos. O sea, viene un vacío interno y la persona ya no haya satisfacción en vivir congregándose, en servir, en adorar, en orar, en escuchar la palabra. Se le hace rutinario, pero no es culpa de la iglesia, es culpa del corazón que es apático. Cuando esto pasa, Dios nos disciplinará con amor de la manera que menos imaginamos para que no nos perdamos. Lo hace porque nos ama. Si una persona es salva y entra en esa actitud, tiene esperanza, porque entra en las manos del Señor. Él dice, tocó apretar otra revolución aquí porque este está dormido, esta está durmiendo, entonces necesito despertar. Otra área en cuanto a los falsos maestros. Los creyentes deben estar vigilantes ante aquellos que enseñen mentiras, no solo en un púlpito, escuche, sino alrededor de su vida. Para muchos el falso maestro a veces no está en la iglesia ni en un púlpito, a veces está más cerca de lo que se imagina. Personas que le dañan la mente y el corazón, porque la Biblia dice las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Personas creyentes tibios y fríos y muertos que se han separado de las iglesias, normalmente son dañinos para uno. O sea, si usted no va a edificarlos, ellos sí van a edificar su vida con mentiras, con engaños, justificando sus actitudes. Escuche, toda persona separada de Dios que en algún momento, como dice Hebreos, gustó la palabra, tuvo luz por un instante y se apartó, se convierte en un estorbo para el verdadero creyente. Si él no lo edifica, esa persona le contamina. Y usted debe estar alerta porque a veces se centra en el falso maestro, no, en tal iglesia, no, tal pastor o tal hombre. No, no solamente se refiere a eso. Cuando los apóstoles confrontaban a los falsos maestros, los confrontaban por una sola razón, escuche, porque negaban a Cristo. Un falso maestro niega a Cristo. Y todo el que niegue a Cristo y usted no tenga la capacidad de influenciarle, puede influenciarle para que usted también termine negando a su Señor. Segunda de Pedro 2:1, no lo voy a leer, habla de los falsos maestros para que lo lea. Y segunda de Timoteo 4:3-5. Estas cuatro primeras son negativas, enseñándonos que así que debemos evitarlas porque nos dañan. Debemos evitar esas cuatro cosas y velar, estar alerta. Ahora hablemos de otras. La oración nos fortalece en los caminos del Señor. Debemos ser diligentes en ello, Efesios 6:18. O sea, debemos velar ¿en qué? Esa es la quinta. Debemos velar en oración. Es decir, no descuide su tiempo de oración. Si usted sabe que está orando poco, arrepiéntase, dígale, Señor, perdóname, he menguado y siento pues que las cosas están como cambiando, ayúdame, estar alerta. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solo orar por ustedes, sino orar por los demás de la iglesia también. Y el último, velad y estar aguardando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:42. Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cristo puede regresar en cualquier momento. Ojalá nos halle haciendo lo que
tenemos que hacer. El tiempo que usted pierde gastando su vida y su vigor en cosas que no aprovechan como las que están pasando en este tiempo, más bien dedíquelo a orar en vez de estar donde no lo llamaron y donde usted no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, escuche, como nación y como generación para cambiar las cosas que están pasando en Colombia. Todo lo que usted escucha es mentiras, nadie va a cambiar nada, ¿sí? Dios es el único que va a transformar una nación cuando la nación se arrepienta. Si las naciones no se arrepienten, solo vendrá una cosa sobre las naciones, juicio, no vendrá nada más. Y misericordia para aquellos que Dios ha llamado. Ese es el diagnóstico de las generaciones de hoy. Entonces, mientras se pierde el tiempo en discusiones, dice la Biblia, vanas, fábulas, genealogías, sistemas, más bien no pierda el tiempo, más bien lea la Biblia y ore. Saque un tiempo para eso diario, constantemente, y verá cómo la vida puede ser un poco más llevadera. No estamos diciendo que usted hace eso y todo es perfecto, no, pero estamos diciéndole que es obedecer al Señor. Segundo punto, el primero tenía esas 6 características o esos 6 consejos que nos da Pablo en esas áreas. Segundo punto, volvamos al texto. Vuélvase al texto de Corintios 16, versículo 13. Velad, ahora Pablo dice, estad firmes, estad firmes. Es otro principio importante en nuestro caminar con Dios. Y ahí dice, versículo 13, ¿estad firmes en qué? En la fe. De las cosas que más debería predicarse en la iglesia es acerca de la fe. ¿Por qué? Porque ella es el pilar, digamos, la base, como la estructura o la columna vertebral de la vida de un cristiano. Porque todo en la vida cristiana es por fe. Usted come por fe, ¿sí sabía? Porque usted no sabe de dónde vienen los alimentos. Y aunque usted no crea, es un acto de fe comer. Solo comer es un acto de fe. ¿Por qué? Porque usted no sabe si se puede morir con esa comida. ¿Acaso usted sabe qué traen las verduras, las carnes, el marrano, la vaca? ¿Usted sabe cómo era ese animal cuando lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Usted sabe algo de cómo la tierra produjo esos alimentos? Usted no sabe nada, yo tampoco. Por eso la Biblia dice que comer debe ser un acto ¿de qué? De fe. Y uno entonces dice, pero hasta allá llega la fe llega a todo lado. Permea el corazón del ser humano. El matrimonio es el mayor acto de fe. Total, es una aventura. Ahorita alguien me preguntaba que por qué la imagen era de 2 personas que iban hacia el precipicio. ¿Sí? Le dije, porque es una aventura. No sabes lo que te vas a encontrar. Puede ser la aventura más hermosa de la vida, como puede ser la más terrible, o sea, para algunos. Pero necesitamos ¿qué? La fe. Confiar que el Señor no nos hará daño. Nos dará una persona para servirle, para amarle, para conocerle. Alguien diría, hay una persona que me sirva. No. Una persona para servirle. Uno a ella. No estoy hablando del Señor, no sea tan espiritual, ¿sí? Para servirle al Señor no, estoy hablando de la persona que le sirve a la otra persona, que ama a la otra persona, que dedica la vida a la otra persona. Estoy hablando de eso. Y alguno diría, no, yo pensé que era para que me sirviera a mí, para que me amara a mí y para que me cuidara a mí. O sea, sí, inmediatamente es al revés. La pregunta siempre la contestamos con lo que tenemos en el corazón. Hoy en día muchos creyentes viven en lo relativo, se amoldan a la cultura actual, se van hacia donde el mundo los va guiando sutilmente. Política, deportes, filosofías, tecnologías, olvidando así los absolutos de Dios y su palabra. O sea, muchos son muy buena gente, entonces ellos se van hacia donde les convenga. Ahorita hay crisis en el país, entonces se van a favor de esas crisis. Mañana entonces empieza el mundial, entonces se van para el mundial. Y así, de acuerdo a lo que esté pasando, ellos tienen la tendencia a irse a lo que esté pasando en este tiempo en el mundo. Y olvidan estar centrados ¿en quién? En Cristo. Absolutos, cosas que no cambian, cosas que permanecen para siempre. Todo lo de acá cambia. Si usted en 10 años se acuerda de lo que pasó este mes,
quién sabe cómo estaremos, ¿eh? Y usted se pregunta cuánto tiempo perdí de mi vida, cuánta energía, digámoslo así, cuánta fuerza gastando en algo que no sirve, en vez de invertirlo en algo que sí sirve, en alguien que sí da, en alguien que es fiel, Cristo. Las creencias cambian, la fe no. La fe es inconmovible. O sea, la fe cristiana pura que viene de Dios, iglesia, es que inconmovible hasta la eternidad. Es tan fuerte que le dará al hombre convicciones de morir por su fe. Esa es la fe. Es tan fuerte que lo sostendrá en momentos en que nadie pueda ser sostenido y la gente dice, ¿cómo hace la iglesia para estar sostenida? Si son pequeñas, si no tienen estructuras, porque están sostenidas ¿por quién? Por el invisible, por Cristo. La fe es firme cuando es una fe genuina. No es como las olas del mar que un día dice una cosa de la situación actual y al otro día cambia de bando o dice otra cosa por las circunstancias. Porque esa fe está basada en lo que ve y en lo que siente. En cambio, la fe bíblica no está basada en lo que se ve y en lo que se siente, sino en la palabra de aquel que lo dijo. Y el que lo dijo es verdadero. Y el que lo dijo no cambia. Y el que lo dijo cumple por encima de mí. Aunque yo sea infiel, él permanece ¿qué? Fiel. La fe se basa en lo que dijo Dios en su palabra. No es lo que usted se imagina, es lo que dijo Dios en su palabra. La fe de la que Pablo habla aquí no es la fe de confiar en algo, sino la fe del contenido del evangelio. Es la fe que Dios ha dado a todos los santos. Judas capítulo 3. Nunca usamos ese libro, Judas 3. Casi no se usa, ¿sí sabía? En las predicaciones ese libro es tan olvidado y es muy rico, ese tiene mucha riqueza. Judas 3. Cuando leo un libro y no nombro el capítulo, es de entender que no tiene capítulos, ¿no? Para los que de pronto son nuevos o no leen mucho la Biblia. Los que ya la leen deben saber que Judas no tiene sino un capítulo. Entonces se dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice Judas, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe. O sea, él no dice, crea y échese a dormir. O sea, no está diciendo eso. Crea y vaya a la iglesia que allá le van a resolucionar todos los problemas de su vida. No. Contienda ardientemente. Así como cuando se pone bravo con alguien, así como cuando pelea, así como cuando grita, cuando alega, cuando se aira, así, esa es la fe. Tiene que ser una fe apasionada, que usted diga, me sostendré en él, me sostendré en aquel que me puede sostener, porque yo soy incapaz de hacerlo. Pasión, algo ardiente, algo que le consume internamente, y usted dice, no puedo vivir así como estoy. Es esa fe que pelea la buena batalla, dice 1 Timoteo 6:12. No lo voy a leer, Pablo está diciendo, he peleado ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me espera la corona de gloria, la cual el Señor me dará o nos dará a todos aquellos que terminan esta carrera. Satanás no puede arrebatarle la fe salvadora a un creyente escogido por Dios. Buena noticia. Jamás le puede arrebatar la fe a un verdadero creyente. Si no nos aferramos con certeza a la interpretación correcta de la Biblia, caeremos en interpretaciones que nos debilitarán porque no están sustentadas en la verdad. Los corintios se habían dejado corromper por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares, porque su trasfondo era muy fuerte. Hay personas que les cuesta romper el cordón umbilical de la familia y a otros por misericordia Dios nos ayuda. Pero a todos nos cuesta dejar esa parte de la familia. Cuando me refiero a familia, para los casados son personas de las dos familias. Para los casados, la familia del hombre y la familia de la mujer, esa cuesta dejarla cuando somos casados. Cuando somos solteros, entonces nos cuesta dejar la casa
Y cuando ya somos más grandes, entonces aún contamos con el concepto del hermano, la hermanita, la mamá, el papá, y no nos damos cuenta que a veces no son creyentes y que sus conceptos están basados ¿en qué? En el mundo. Y escuchamos más fácil la voz de esas personas que hacer un esfuercito pequeño, ir a orar y decirle: Señor, guíame, necesito tu palabra, tu voz que me alienta. Pablo les advirtió que no trataran de hacerse sabios, ya lo vimos en Corintios 1. Ellos, al igual que hoy muchos cristianos, pensaban que si pueden llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, lo cual es engaño, solo le podemos conocer por la palabra implantada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Escuche, no sé cómo lo hará usted, lo he aconsejado durante toda mi vida cristiana porque lo hago desde el inicio de la vida cristiana. Yo no sé usted cómo leerá la Biblia. Yo le cuento cómo lo he hecho yo durante muchos años, y es darle lugar a la Biblia. Entonces, antes de leer, yo no me levanto y me siento a leer la Biblia ahí con las lagañas y todo eso, o sea, no. Primero, al menos me lavo la cara, me cepillo, voy y me siento a leer, pero sobre todo, ¿qué? Oro. Antes de leer la Escritura: Padre, háblame. Es tu palabra, es tu verdad, y yo necesito escuchar tu voz. Así, una oración sencilla, ¿sí ve? Yo no le estoy diciendo que se tire al suelo y se jale los pelos para que el Señor le hable, no. Es una cuestión de ¿qué? De fe. Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz. De verdad necesito un consejo y no lo hallo en ningún lado. Pero tu palabra dice que tú eres bueno. Háblame. Y Dios va a hablar. Entonces se refiere a ese tipo de fe sencilla. Perdón, a estar firme. Estar firme es retener las enseñanzas que la Biblia nos da acerca de la vida, no por un momento, sino para siempre. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda, no primera, segunda. Así que, hermanos, otra vez dice Pablo: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escuche, estad firmes y retened. O sea, todo lo que usted ha aprendido en el tiempo que se ha enseñado la palabra, si es una sana doctrina, usted debe retenerlo. Debe tenerlo en su mente, en su corazón. Debe repasarlo. Dice ahí Pablo, dice, sea por palabra o por carta nuestra. O sea verbal, o sea por la Biblia, o sea por un libro de un buen autor que sea sano. A veces la gente es legalista y dice: no, Dios solamente me habla a través de la Biblia, y ni la lee. Sí, yo he escuchado a varios que dicen eso. No, es que a mí Dios me habla por la Biblia. Pues léala al menos. O sea, ¿sí? Son los que menos la leen y se jactan que Dios le habla por la Biblia. Mire, Dios usa diferentes elementos para hablarle al ser humano. Uno de ellos es la literatura impresa, los libros. A mí me habla mucho a través de libros. Encuentro cosas que no entiendo en la Biblia y un hombre se tomó el tiempo de estudiar, de interpretar, de hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica para transmitirlo a una generación. Hay que respetar esa parte y saber qué se lee. Eso nos ayuda a estar ¿qué? Firmes. Tercero, volvamos al texto. Versículo 13 otra vez: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Un tercer principio para una vida cristiana eficaz es ser maduro. Pablo lo expresa aquí como portados varonilmente, pero el término correcto se llama ¿qué? Madurez. La idea básica es de un valor o convicción madura. La persona madura tiene un sentido de control, confianza y valor que la inmadura y la infantil no posee. Es fácil ver una persona que ha madurado en la iglesia, es fácil sacarlo de los demás. Y también es fácil ver otro que no madura. Y algunos pues Dios los está madurando, que es diferente. O sea, hay varios casos. Hay gente que madura, uno por gracia, porque Dios le llamó y porque tiene el deseo y se esfuerza en hacerlo. Otros no maduran
a veces no es porque no quieran, no se vaya a conformar con esto que le voy a decir. A veces no es porque no quieran, es porque no pueden. Hay tantas cosas en su vida que no comprenden todavía del evangelio, de la fe, de la gracia, que no pueden. Pero ese no poder está acompañado de negligencia porque tienen las herramientas, tienen la manera de llegar a hacerlo, tienen donde buscar ayuda y no lo hacen. Entonces es difícil. Ayer le decía a alguien, cuando haces lo que se te dice no tienes problemas. Cuando no lo haces siempre vas a tener problemas. Y eso se aplica en un trabajo. Sí, si a usted en un trabajo, por ejemplo, mi trabajo, me contratan para hacer, no sé, un piso, una pared, y yo la hago como se me da la gana y no como debe ser, pues voy a tener problemas. Una vez llevé un maestro, me acordé ahorita, a trabajar, un señor de la iglesia donde estuvimos, y él hizo un muro y le quedó muy torcido. Y era un maestro experto, o sea, de muchos años. Y él le quedó, ¿cómo le explico? O sea, le quedó demasiado torcido, o sea. Y la persona se dio cuenta, la cliente se dio cuenta, y él se puso bravo. Entonces yo le decía, no se puede poner bravo, le están mostrándole con herramientas, con una boquillera, con una plomada, un nivel, le están mostrando que el muro está absolutamente torcido, que se torció 10 a 15 centímetros. Y usted no puede basarse en su experiencia y en su antigüedad para ponerse molesto por eso. Y se puso bravo y alegó y peleó que él no lo tumbaba, y tocaba tumbarlo. O sea, sí. Así somos nosotros como ese señor a veces. Nos ponemos bravos, o sea. No, pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro. Y Dios tiene que, ¿qué? Tumbar el muro. Toca tumbarlo. Toca volver a hacer la obra. ¿Se acuerdan? Jeremías 18. La vasija en las manos del alfarero. Y el alfarero trabajaba en la vasija y la vasija se rompió y se echó a perder. Y dice que el alfarero hizo una vasija nueva como él quería hacerla. A veces le sale una piedrita a la vasija y otras veces le sale una roca. Depende la vasija. Entonces Dios tiene que romper el barro, quitar la piedrita y volver a afinar, volver a trabajar con esas manos llenas de amor y de misericordia para pulirnos poco a poco. Así se construye, iglesia, la madurez. La madurez no viene en paquetes de yuppies como nosotros pensábamos antes, ¿sí? Que venían muñequitos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos alcanzaron a eso? Ah, bueno, todos tenemos una iglesia grande. De edad, una iglesia grande de edad. ¿Se acuerda que los paquetes de yuppie venía un muñequito? Y uno era feliz. La madurez, le tengo esa noticia, no viene en paquetes de yuppies ni en promociones. La madurez viene de una vida de entrega. Y no es por obras, es por obediencia, porque usted obedece. Pablo ya les había rogado que no fueran niños, capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo ya les había rogado, les dice, hermanos, no sean niños, no hagan pataletas, no se comporten como bebés, ¿sí? Para estar cambiándolos cada rato. Dice, maduren. Incluso cuando Pablo los pastoreó, eran inmaduros. Y cuando escribió la carta, seguían igual. Ya le explico. 1 Corintios 3, 1, 2. De manera que yo, hermanos, capítulo 3 de Corintios, de 1 Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire, Pablo estuvo en el año 49 aproximadamente en Corinto y los pastoreó. Y en el año 55 escribe la carta. Han pasado 6 años y muchos no han madurado. Siguen siendo igual de inmaduros. Y eso, imagínense con ese pastor que tenían. ¿Que era quién? Pablo. Y tiene que confrontarlos y decirles ahí, portados varonilmente. Tiene que amenazarlos con la disciplina como hacen los padres con los niños para ver si hacen caso. O hace caso o le casco, dicen los papás, ¿sí?
Le voy a dar su juetera si no hace caso. Una amenaza para ver si de pronto cambian. Pablo, como era paternal, usaba cualquier medio. Él decía, hay que hacer algo con esto, saber qué pasa. Primera de Corintios 4:21. Ahí dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo dice, ¿será que me toca ir a dar vara o me toca ir a repartir amor? Les pregunta a los corintios. Note que está en el contexto de lo que viene hablando del capítulo 3. La madurez es una señal del entendimiento del amor de Dios en el creyente. Ojalá usted anote esa frase y la subraye. La madurez no es conocimiento bíblico solamente. La madurez no es saberse versículos. La madurez no es obedecer en una sola cosa y en las demás no. Le repito, es una señal del entendimiento del amor de Dios en el creyente. Cuando el amor de Dios se revela a una vida, pasan cosas espectaculares, hermosas, porque la persona se rinde, deja su guerra personal, deja su batalla. Una virtud en la que los corintios eran especialmente deficientes. El amor lucha por la madurez en todas las cosas, en la doctrina, en la visión espiritual, en la estabilidad emocional, en el control de las relaciones personales, en la pureza moral y en todos los frutos o el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. No se lo voy a leer. ¿Cómo crece y madura un creyente? Primera de Pedro 2:2. ¿Cómo crece y madura un creyente? Primera de Pedro 2:2 nos da una respuesta. Desechando pues, ese es el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y ahí viene la respuesta, mire. ¿Quiere crecer? ¿Quiere madurar? Mire lo que tiene que hacer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. A través de la leche espiritual, que es la palabra fresca, nuevecita, el bebé espiritual va creciendo en la salvación, va entendiendo conceptos que antes no entendía. Cuarto, esforzaos, capítulo creo que seguimos en el 13 o pasamos ya al 14, 13 todavía, esforzaos. Este imperativo de esforzarse no se trata de fuerza humana, iglesia, no es hacer ejercicio. Bueno, ese término viene del griego krataio, con doble O al final y con K al principio, krataio, y se usa en el Nuevo Testamento para hablar de crecimiento espiritual interno, por dentro. Usted se fortalece por dentro y eso se manifiesta ¿dónde? Por fuera, en sus acciones. La forma correcta de decirlo es ser fortalecido. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos. Esa es la tarea del Señor. Nosotros debemos estar en comunión, en una actitud de sometimiento y fuerza. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, usted no se fortalece solo. No es como cuando hace ejercicio y usted dice, voy a fortalecer mis músculos. Ahí usted lo puede hacer solito. Pero cuando se trata de lo espiritual, es una obra que el Señor hace en el creyente. ¿Por qué? Por la entrega. Usted le dice, Señor, fortalece mi mente, mi corazón. Le pregunté alguna vez al grupo, les decía, ustedes oran porque Dios les renueve su mente, y pocos oraban por eso. Espero que ya ahora oren por eso. Todos los días le digo, Señor, renueva mi mente. No quiero la mente del hombre viejo, no quiero la mente carnal, la mente perezosa, la mente que es negligente, porque esa mente todavía está escondida allá, ¿sí? Se llama el viejo hombre, la vieja mujer allá escondido, rezagado, esperando atacar. Quiero la mente ¿de quién? De Cristo, una mente renovada. Pablo dice, esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Solo un espíritu fortalecido puede batallar y vencer la carne. De hecho, era en eso lo que los corintios eran débiles.
El asunto más difícil para los corintios era que se habían engañado pensando que eran sabios y fuertes. Un creyente que cree que es fuerte es el que está más expuesto a fracasar, porque aún su vida no se ha rendido al señorío de Cristo. El orgullo a veces no se ve en acciones de grosería, escuche, pero se ve cuando el creyente deja de depender de Dios y su palabra. Cuando tú como creyente dejas de depender de Dios, ten por seguro que tu orgullo ha crecido. Se está saliendo, se está desbordando por algún lado. Entonces tienes que volver a las rodillas. Me acordé de lo que aprendí el viernes en la clase que tuve de mi estudio. Decía el pastor, un pastor decía, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y él dijo una frase que me gustó, dijo, algunas rodillas se doblarán voluntariamente y otras será necesario que el Señor las parta, pero también se doblarán. Uno escoge cómo quiere llegar. Voluntariamente doblar las rodillas, que es fácil, solo tiene que hacer así, doblarse, y más que físico es algo espiritual en el corazón. O, imagínense, yo me puse a pensar ese día y dije, uy, las rodillas partidas, terrible, o sea, no tienen apoyo. Pero no se refiere a algo físico, se refiere a que Dios tiene que doblegar el corazón del ser humano a veces para que se postre ante su Señor. Pablo se enfrentó a este gran peligro del orgullo. Vamos a mirar 2 Corintios 12. Pablo se enfrentó a ese gran peligro. Versículo 4 de 2 Corintios. Pablo, antes de leerlo, Pablo tuvo que ser disciplinado para aprender la obediencia. El apóstol sabe lo que habla, sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque él era un hombre que podía jactarse. Él tenía el conocimiento que ningún hombre llegó a tener en el Nuevo Testamento de Dios. Y Pablo dice que en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Él dice, yo fui llevado al paraíso, me llevó al cielo Dios. Dice, de tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Dios sabía quién era Pablo y le dejó un pequeño aguijón en la carne para que nunca se le subieran los humos, ¿sí? Para que nunca se olvidara quién había sido Pablo en el pasado, porque aquí Pablo está hablando 14 años después de su conversión, o quizás 15 o 16 años después de su conversión, y él ya no era el mismo hombre. Ahora era un hombre espiritual, ahora era un hombre que oraba y los muertos resucitaban, ahora era un hombre que echaba fuera demonios y oraba por los enfermos y estos se sanaban. Era un hombre que había tenido el privilegio de que el evangelio le fuera revelado de primera mano por el mismo Cristo. Cristo se le apareció más de 3 veces según las escrituras, personalmente. Y aún así el Señor dice, me toca dejarle algo porque este puede cometer algún error. Y le dejó un aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad en los ojos. Otros dicen que era un problema en la lucha de su moralidad interna. Y otros dicen que era su orgullo. Lo sabremos cuando nos encontremos con Pablo. Si usted quiere preguntarle, Pablo, ¿cuál era su aguijón? Pero por ahora preocúpese por el suyo. Bueno, por ahora no se afane por el de Pablo. Por ahora dígale, Señor, ¿será que necesito algún aguijón? ¿Se acuerda que hablamos que era el aguijón? Que era con una cosita con la que chuzaban a los bueyes para que caminaran más rápido. Ande a ver. Y a veces a algunos toca así. Ande, por favor, apúrele. Último, amorosos, ser amorosos. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué?
Con amor. Este último principio es el más completo y sin ese principio los otros carecen de importancia. El amor es lo que hace que la firmeza no se transforme en rudeza y en legalismo y nuestra fortaleza no se convierta en dominante. O sea, cuando usted tiene amor de Dios, puede ser firme y aún amar. Puede ser firme con sus hijos, pero los está amando. Puede ser firme con la pareja, pero la está amando. Cuando no tiene amor, esa firmeza hiere y esa firmeza puede dañar. El amor es lo que los corintios necesitaban más y es lo que nosotros necesitamos más también en todos los tiempos. El amor como la fortaleza espiritual viene del Señor. Nada mejor que terminar con las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 4 del 7 al 9 y terminamos ahí con las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 4 del 7. Vamos a leer el 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amor responsable. Versículo 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No amor alcahueta, sino amor responsable. Amor firme, no amor por pesar. A veces uno por pesar no ayuda a otra persona. Pobrecito, pobrecita. Y uno por pesar no le dice las cosas porque piensa que está sufriendo demasiado. Amor como Dios lo enseña, no como yo lo quiero recibir. Yo vengo de una vida muy, ¿cómo le dijera? Antes pensaba que era una vida tan miserable, pues de hecho lo fue, pero con el tiempo entendí que no era una vida tan miserable y que no necesitaba que se condolieran de uno, sino que necesitaba entender que era un pecador. Ese es el punto, ¿sí? Las malas enseñanzas entonces lo llevan a uno, no tiene papá, no tiene mamá y nadie lo quiere, entonces peor, se vuelve, la persona en vez de sanarse se vuelve más víctima. Sí es cierto que hay una necesidad paterna en nosotros, hay una necesidad materna y eso es cierto, pero cuando ya tú has caminado con el Señor y cuando tú ya eres creyente, tú tienes que empezar a buscar todo eso ¿en quién? En Dios, en el Padre amoroso, en el Cristo Redentor, en el Cristo que me amó y se entregó por mí. Y los primeros años de mi vida fueron de mucho rechazo y mucha soledad. Yo sentía que no era útil para nada y que jamás, yo decía, jamás llegaré a ser quizás un siervo. Por todo mi pasado, por toda la condición que traía, yo decía, no, como hablan y como son, y tenía una idea muy errada de lo que era el servicio. Y poco a poco, a través de los años, fui entendiendo que el servicio se trataba de conocer a Dios, de dejar que su amor me sanara, de dejar que su amor me restaurara como hombre, un hombre fracasado totalmente en la familia, un hombre fracasado en las emociones, un hombre fracasado en su estima y un hombre absolutamente perdido y pecador. Y fue necesario el amor de Cristo. El amor que no me juzgaba, pero me enseñaba. El amor que no me recriminaba, pero me decía cómo tenía que hacerlo. El amor que me esperó. Porque si algo tiene Dios, iglesia, con nosotros se llama paciencia. Es el amor que me espera. Ese es Cristo. Es el único amor que te espera siempre. Tal vez nadie te espere y nadie te dé el tiempo para cambiar, pero Dios te dará el tiempo que necesitas como creyente. Ojalá podamos verlo de esa manera.